Hola hermanos de Chile y el mundo, Axel de nuevo. Hace poco hice unas charlas, unas prédicas sobre el tema de, porque contingente a las muchas elecciones que van a haber en Sudamérica, que el camino del medio es el camino que aborrece Dios. Esas fueron tres prédicas que yo di, colocando la palabra de Dios, la Biblia, y viendo la opinión de Dios sobre la palabra eterna de Dios, sobre el camino del medio, el camino de hacer un pacto con los que piensan distinto. Pero eso ya lo hice. Ahora quisiera decirles algo. A veces yo he hecho 5 prédicas seguidas. Estaba trabajando como campesino todo el día. Por ese fuego que siento por Dios, por hablar las cosas de Dios, y por esa responsabilidad que siento, he venido directamente de campesino, cansado, agotado, y he hecho 5 prédicas en la noche, de cada una de 1 hora, y la última he terminado destruido, y escuchándola me he dado cuenta que en realidad no he logrado el objetivo porque ya la voz, cansada, agotada, no se entiende, y en esta oportunidad tengo material como para hacer unas 5 prédicas o unas 5 charlas, y voy a intentar esta noche hacer solamente 2, porque me doy cuenta que incluso estoy más cansado en este momento que cuando hice esas 3, las cuales las llevaron por título El camino del medio es un camino que aborrece Dios. Estaba más descansado en esa oportunidad. Ahora estoy más cansado y quiero que se me entienda la voz, que se me entienda el mensaje. Por lo tanto, prefiero hacer 2 hoy día, quizás 3 mañana. Este tema es más largo, y, y no hacer algo que se entienda poco. Estas prédicas o charlas llevan por título lo siguiente, el siguiente título: Oraciones de muchos entronizaron a Trump en el trono de USA, que es el trono mundial, es el país más importante del mundo. Y la entronización de Trump en, el, en, el, en la presidencia de USA ha producido un exorcismo mundial, y los demonios del wokismo huyen a toda velocidad, huyen despavoridos. Ese es el título. Vamos a dejarlo acá, porque yo tenía un título tan complicado como ese, pero era diferente, pero el tema es el mismo, pero no me gustó el título. Entonces vamos con la primera hoja. Poco después que Trump ganara las elecciones en USA con amplia ventaja sobre la candidata demócrata, ganándolo todo, permiso, voy a acercar un poquito, ganándolo todo, gobierno, las 2 cámaras, el voto mayoritario y los estados bisagras, 3 días antes de ser elegido presidente, el que escribe yo sacó varios comentarios en YouTube diciendo que estaba seguro que Trump iba a ser presidente de USA esta vez. ¿Por qué? Porque vengo orando, me acerco una década ya orando por el gobierno de Estados Unidos por mandato de Dios, por mandato de Jehová, el Dios de la Biblia, y supuse que Trump iba a tener 2 gobiernos continuos.
pero estoy seguro que a Trump le robaron las elecciones para tener un segundo mandato seguido, dos continuos, por lo tal tuvo que presentarse a estas nuevas elecciones para estar en el 2024 hasta el 2028 como presidente, y esta vez sí me di cuenta que iba a ganar las elecciones. Dije mis razones y ustedes pueden comprobar que yo me la jugué 3 días antes que Trump ganara la elección y dije que estaba seguro que iba a ganar. El hecho de tener información de Dios, de Jehová, a uno lo pone por sobre cualquier analista político humano, porque uno no hace un pronóstico humano, sino que hace un pronóstico a través del Espíritu Santo de Dios, quien conoce la historia de la humanidad. Porque Dios vive a millones de años en el futuro, donde la historia ya de este planeta ya terminó. Está escrita toda ya en el tercer cielo. Por lo tanto, la información que tenemos, aquellos que buscamos, que tenemos intimidad con el Espíritu Santo, lo que la Biblia llamaba profeta, yo no me quiero llamar profeta, actúo como ellos sí, porque me comunico con Dios. Y lo que Dios me comunica, yo se los comunico a los pocos, a las pocas personas que me escuchan. Cualquier hombre común y corriente va a tener siempre información del pasado y del presente, pero muy difícilmente va a tener información del futuro. ¿Quiénes pueden tener información del futuro? Los que se comunican con el Espíritu Santo de Dios y los que se comunican a través del poder oscuro con los demonios. Pero siempre el que se comunica con el Espíritu Santo de Dios va a tener información más segura que la del lado oscuro. Vamos a ver entonces. El que escribe sacó varios comentarios en YouTube diciendo que estaba seguro que Trump iba a ser presidente de USA esta vez. Humanamente afirmar esto con tanta seguridad no era fácil. Hacer esto en contracorriente, contra todo pronóstico de los expertos analistas políticos. De hecho, casi todas las casas de apuesta de Europa, especialmente, daban ganadora a Kamala Harris. 70-30 estaban las apuestas en Europa. 70 a favor de Kamala Harris y 30 en Inglaterra, en Francia, en Alemania, etc. Ese era el promedio más o menos. Kamala Harris, quien ante el fracaso de Joe Biden, Kamala Harris, había irrumpido en la arena política de USA, superando a Trump con encuestas arregladas. ¿Por qué digo con encuestas arregladas? Porque durante unas 6 elecciones de presidente de Estados Unidos hubieron 70 empresas encuestadoras que encuestaban las candidaturas presidenciales como iban, y eran universidades exitosas, prestigiosas, diarios famosos, etc. Llegando a Kamala Harris, esas 70 de golpe y porrazo en la semana se convirtieron en 150. Y esas 80 extras fueron solamente de los demócratas arregladas para que Kamala Harris diera vuelta, ¿cierto?, el verdadero pronóstico y quedara ganando, y así fue. Pero era un pronóstico engañoso, y ese engaño le costó caro a Kamala Harris. Le costó la presidencia de la República. Y como dice la Biblia, que Dios, aquellos cínicos, los turba y los hace pisar el palito, los hace cometer errores. Un gran error, porque se creyeron en el cuento ellos mismos de una falsedad, que no era una realidad.
Kamala Harris no tenía una gran popularidad. Entonces, pero cuando se cuenta con la ayuda e información divina, no hay sabio de este mundo que pueda igualar el conocimiento que viene del cielo. Profeta y sabio de Dios y entendido en los tiempos. Perdón, como digo, que no hay sabio de este mundo que pueda igualar aquel conocimiento que viene del cielo. Y si esto es así, uno se eleva al nivel de Daniel. ¿Quién era Daniel? Profeta y sabio de Dios, entendido en los tiempos y enigmas, que hablaba la palabra. La pregunta es una pregunta esta. ¿Qué hablaba la palabra de Daniel? Vamos a dar un pequeño contexto. Daniel fue cuando ya Israel empezó a darle la espalda a Jehová, cuando ya Israel no practicaba los preceptos de Jehová, los mandamientos que tenía Jehová, etc. Cuando ya Israel comenzó a adorar a pueblos ajenos, cuyos dioses eran ángeles caídos, contrarios al reino de Jehová, Jehová les había dicho que si eso sucedía, Él los iba a dejar de defender, los iba a soltar en cuanto a que los tenía absolutamente blindados para que no los destruyeran los otros pueblos de Israel. Y finalmente Israel iba a ser maldecido por Dios y iba a ser esparcido por todo el mundo, hasta un tiempo que se acabaría la ira de Dios y volverían a su tierra. Bueno, Israel, este proceso lo empieza a sufrir ya con el rey o emperador Nabucodonosor de Babilonia, el caldeo, que corresponde hoy día a Irak, ese lugar. Y este rey Nabucodonosor estuvo como 2 años tratando de destruir las murallas de Jerusalén, también de Judá. También estaban como aliados de los asirios. En ese momento el reino se había dividido, cuando llega Nabucodonosor, en dos, el reino de Jerusalén en 2 reinos. Judá era una tribu y las otras tribus estaban en otros lugares. Y Nabucodonosor, cuando destruye ya finalmente la ciudad amurallada, mata a muchos de los reyes, pero se lleva a algunos nobles, se lleva a mucha gente. Algunos dicen como 15.000, se lleva a los ofebres, se lleva a los principales guerreros, se lleva a los nobles, se lleva a todos los que tenían algún conocimiento de arquitectura, agricultura, y deja puros campesinos y les entrega tierra. Y entre los que se lleva a Daniel, que era un joven noble, de como de 19 años, y se lo lleva con 3 amigos que eran también nobles, y se los lleva en cautiverio. Y en las costumbres de los reyes antiguos era que estos nobles, que cuando ya desarmaban completamente, ya cuando no había resistencia, estos nobles muchas veces los castraban, porque a los reyes generalmente les sacaban los ojos, etcétera, etcétera, le abrían las mujeres, la guata a las mujeres, las guaguas saltaban, porque los reyes tenían harem, le mataban los hijos frente a ellos y mataban a los reyes en las plazas públicas y a veces los arrastraban con los carros. O los exponían en cruces, etcétera, o en un palo, qué sé yo. Y en el caso de Daniel no siguió la suerte del rey de Judá, sino que se lo llevó Nabucodonosor. Probablemente fue eunuco, o sea, le fueron cortados testículos y estuvo a cargo del harem. Eso se acostumbraba a hacer. Y comían en la mesa de los reyes. Entonces, ese era el contexto. Daniel comía en la mesa del rey
Nabucodonosor con sus otros 3 amigos que eran jóvenes. Y Daniel, sigamos con el contexto, fue un hombre muy sabio y dado su sabiduría, fue consejero de 4 reyes. En realidad hubo uno que no lo tomó en cuenta. Primero fue Nabucodonosor, quien realmente se llevó a todos cautivos. Luego fue el hijo Belsasar, el cual no lo tomó en cuenta como consejero. Belsasar el hijo. Luego vino Ciro el persa, perdón, Darío el medo, quien conquistó al imperio babilónico. Ellos, los medios y los persas corresponden a Irán, parte de Irán, y, y luego vino Ciro, Darío el medo, Ciro el persa. 4 reyes, ya cuando Daniel llegó como a los 70 años en el último gobierno, el de Ciro, ya le tocó partir al otro mundo, morirse. Y en los capítulos de la Biblia 8, 9, 10 y 12 son fundamentales porque allá hay unos fenómenos que son fenómenos netamente ovnis, fenómenos netamente de viajes espaciales, tiempo-espacio. Hay una tecnología tiempo-espacio, donde viene un ángel del tercer cielo que se llama el arcángel Gabriel, estoy dando el contexto de todo esto, a entregarle una respuesta a Daniel, porque Daniel empezó a orar, porque llegó un momento en que habían profecías que a los 70 años del cautiverio en Babilonia, Israel iba a volver a reconstruir el templo, que había sido arrasado por Nabucodonosor, el primer templo, el templo que hizo Salomón. Entonces, Daniel por 20 días ayuna a su manera. No, el ayuno de Daniel no era un ayuno total. El ayuno de Daniel fue que no comió nada de las exquisiteces que le ponía el rey ahí, ni tomó vino, sino que pidió que le sirvieran legumbres. No es el ayuno de otros que salen en la Biblia, algunos que son ayunos sin comer, o hay otros ayunos de otro tipo. Pero este fue el ayuno por 20 días. Él oró y clamó a Dios, y aparece este mensajero, que es en el fondo un extraterrestre, que viene del futuro y de un lugar muy lejano del universo que se llama Tercer Cielo, la Biblia le llama, donde vive Dios. Viene en nave y se encuentra con naves en el segundo cielo, otro lugar del universo donde hay otras estrellas. Cada lugar tiene una ambientación de estrellas diferente. La Biblia no dice si es una galaxia, si es un cosmos, no dice si es la Vía Láctea, si es más allá de la Vía Láctea, no sabemos, eso no lo sabemos. Pero sí sabemos que Dios es un Dios superior a la humanidad, Jehová. Entonces viene este viajero espacial tiempo-espacio y empieza a relatar cómo se le fueron oponiendo seres de jineta del diablo, ángeles caídos del diablo, que estaban a cargo de eras del tiempo. Por ejemplo, el ángel caído a cargo de la era de los griegos, el ángel caído a cargo de la era de los persas. Y va relatando, y también le dice lo que le trae un mensaje a Daniel, le dice lo que le va a pasar al pueblo de Israel desde Daniel hasta el final de los tiempos de la humanidad. Ese es el contexto. Entonces quiero contarles esto. Estamos tratando de mostrar que Dios a los profetas antiguos y a los de ahora le da ventaja sobre los hombres corrientes porque tienen un conocimiento superior del futuro. Eso quiero demostrar. Y esto está vigente para ahora, aunque la gente no lo crea. Entonces, Daniel 5, 11 al 12. Fíjate que aquí incluso hay una parte 5, 11 al 12. Yo nombré el 8, el 9, el 10 y el 12. Aquí está el 5.
capítulo 5, también es importante. Dice, ya, porque esto no tiene que ver con el arcángel Gabriel, sino que tiene que ver cómo Daniel se hizo fama de sabio para que los reyes lo consideraran y lo pusieran a cargo de todos los sabios del reino, porque siempre existieron sabios y científicos y agoreros y hechiceros y ocultistas. Había como una mezcolanza, ¿cierto?, del poder oscuro con el poder, o sea, en realidad siempre existió el poder oscuro en los grandes imperios, porque no estaba el poder de Israel. Entonces se presenta Daniel con el poder del Espíritu Santo y era superior a todos los sabios y agoreros que eran del diablo. Y también habían científicos, porque hoy día se hacen muchas gárgaras con la ciencia actual, pero si miramos para atrás han habido muchos pics científicos y la humanidad, esta humanidad y otras que han habido atrás que las esconden, han alcanzado un pic tecnológico tan alto y superiores a esto, pero no esconden eso. Eso no es nada nuevo. Ahora, escuchen. Estas palabras tienen un contexto, se lo voy a decir el contexto, el 5, 11, 12. Nabucodonosor, que apresa a todos los nobles y mucha gente más, los orfebres y todos los que tenían algún conocimiento, y se los lleva cautivos, como 15.000 hombres, a Babilonia, por la fama que tenía Daniel, que después lo voy a contar cómo llegó Daniel a ser un asesor de él, y lo puso por todos los sabios. Siempre estuvo en el reino de Nabucodonosor, mientras Nabucodonosor gobernó, como un tipo a cargo de toda la sabiduría. Su sabiduría es superior a todos los hombres. Ahora, estas palabras del 5, 11, 12 corresponden, ya muere Nabucodonosor y queda el hijo, que se llama Belsasar, a cargo del reino de Babilonia. Pero Belsasar no toma en cuenta a Daniel. Nunca lo llamó, ya fue olvidado Daniel. Y pasa lo siguiente, que Belsasar, como todos los reyes, tenía un gran harem, y se le ocurre en un momento pescar los vasos, los pocillos y los utensilios de Jehová del templo de Salomón, que todo se lo llevó, porque todo eso era en oro, se lo llevó Nabucodonosor y lo guardó por ahí. Quizás lo tenía como algo valórico, porque él al fondo lo había ganado en la guerra y era muy valioso también. Y en una fiesta, Belsasar, el hijo de Nabucodonosor, llama a los príncipes y empieza a tomar vino con algunas prostitutas que tenía él. Porque aparte de mujeres, había mujeres que francamente eran prostitutas nomás. Y empiezan a tomar en los vasos sagrados. Quiero mostrar el contexto. Y de repente estaban a lo mejor tomando, cuando en una muralla de ahí empiezan a aparecer unas palabras, en un idioma que no lo entendía nadie. Y llamaron a los sabios del reino y nadie podía descifrar esas palabras. Y alguien se acuerda que en el tiempo del padre de Belsasar, y le dice, mira, porque estaba espantado Belsasar, porque estaba también bastante borracho. Y alguien se acuerda y dice, mira, en el tiempo de tu padre, Belsasar, hubo un joven que tu padre lo puso sobre todos los sabios del reino. Curioso, porque el reino de Babilonia llegaba hasta la India, tenía como 17 provincias, como 150 provincias, 170 provincias, no me acuerdo. Cada provincia tenía un jefe, digamos, que después los persas le llamaron sápatra, un sápatra que era un jefe de provincia. Entonces, llaman a Belsasar, llaman a Daniel, y Daniel justamente Nabucodonosor le había puesto a Belsasar, que entonces era como tocayo del hijo del rey, o sea que el rey también se llamaba Belsasar, porque el rey Nabucodonosor
no le gustaban los nombres judíos y para entenderlo mejor le puso un nombre caldeo. Le dice, en tiempo de tu padre había un hombre que tenía un conocimiento y lo llaman. Entonces estas son las palabras que vamos a leer definitivamente 5, 11 al 12. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Están diciendo a un consejero, al rey Belsasar borracho, con sus príncipes y las prostitutas, tomando en los vasos sagrados de Jehová, del templo de Salomón, que se lo habían llevado para allá. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Para ellos eran dioses. Y en los días de tu padre, ¿quién era? Nabucodonosor, se halló en él luz e inteligencia y sabiduría como la sabiduría de los dioses, del que el rey Nabucodonosor, tu padre, o rey, el hijo de Belsasar, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Y también científicos, practicaban las ciencias que había en ese tiempo. Por cuanto era así, los reyes tenían libros que se llamaban libros de crónica. Todos los reyes de antiguos tenían libros de crónica y ponían, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Persia, no está escrito esto en los libros de los reyes de Judea, no está escrito esto en los libros de los reyes de los... Cuando había un eclipse, cuando pasaba un cometa, cuando había un terremoto, todo iba siendo estudiado, Tenemos un concepto muy falso de la gente antigua, que eran sumamente estudiosos también. No estaba avanzada la tecnología como ahora, pero han habido muchos pics de tecnología. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría como la sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños, descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel, al cual el rey, en Daniel, es el nombre que tenía el judío, al cual el rey puso por nombre Belsasar, que coincidía con el nombre del rey actual, el que estaba tomando vino. Llámese pues ahora a Daniel, y él te dará la interpretación de esas palabras extrañas que salieron en el muro y lo tenía aterrado el rey. Las palabras extrañas en un idioma que ninguno de los otros sabios que él tenía, porque él no había tomado en cuenta a Daniel en su reino, pudieron descifrar. Ahora, ¿en qué me basaba yo para afirmar tajantemente que esta vez Trump sí sería elegido presidente? Mire, ¿en qué me basaba yo? Hago aquí como un pequeño alto para explicar alguna cosa. Porque yo 3 días antes dije, estoy seguro que Trump va a ganar. Incluso, desgraciadamente no me lo dijeron en cámara, mi hijo es, como todos los jóvenes izquierdistas, tirado para ese lado, me dice, ¿y que si gana la Kamala Harris, qué hay que hacer? Hay que caer en vergüenza. No voy a caer en vergüenza, me la juego. Y lo que es más, le dije, para sacar sobre 300 puntos, sacó 330 y necesitaba 289, por ahí, que es lo que tiene que completar un presidente, según los puntos que le van dando los estados de Estados Unidos. Entonces, un momentito. ¿En qué me basaba yo para afirmar tajantemente que esta vez Trump sí sería elegido presidente 3 días antes de que fueran las elecciones? En primer lugar, en una inquebrantable, una vida ocupada en buscar la verdad. Un trato de Dios y una intimidad con Él a través del Espíritu Santo. ¿Ya? Vamos a ir a la hoja número 2. Estamos hablando de oraciones de muchos. Entronizaron a Trump en la presidencia de USA.
se ha producido un exorcismo mundial y los demonios del wokismo huyen, despavoridos, en todo el mundo. Mire, cuando Cristo vino, hubo un exorcismo. Cuando Cristo vino, existían problemas muy parecidos a los de hoy día. Los mismos. Porque gobernaban los romanos. Los romanos eran pedófilos, les gustaban los niños. Los romanos y los griegos les gustaba mucho el homosexualismo, el lesbianismo y todas esas cosas. Todo eso no es nuevo. Y cuando llega Jesucristo se produce un gran exorcismo. Significa que esas esencias mentales que influían sobre las personas empezaron a huir hacia, y las personas quedaron libres y comenzaron a entrar las ideas cristianas. Pero después vino, como quien dice, porque todos los grandes avivamientos, donde se aclara la luz, se aclara la mente, el diablo los ahoga. Fueron ahogados después. Y vieron la gran matanza. Por eso ahora va a venir la gran matanza de cristianos también. Eso se lo doy firmado. Y está viniendo a cuentagotas. Pero los romanos quemaron y echaron a los leones, a los cristianos, lo consideraron como hoy día una doctrina de odio. Como la gente wokista, anarquista, progresista, atea, considera una doctrina de odio a los cristianos. Los cristianos no matan, sino que opinan. Ellos matan, pero consideran una doctrina de odio a los cristianos. Porque, lógicamente, están engañados, ¿cierto? Porque el que mata odia más, por supuesto. Ahora, vamos. ¿En qué me basaba yo? Acabo de decir una palabra. En segundo lugar, me basaba yo que se iba a entronizar a Trump ahora. Vamos a sacar esta hojita mejor. Para que la cabeza me quede dentro del foco. Perdón. ¿En qué me basaba? En segundo lugar, en analizar mensajes de lo que yo consideraba profetas modernos genuinos de Dios, que también se adelantaban a los tiempos vividos y Dios los introducía en los acontecimientos futuros. Mira, la palabra dice por ahí, esa no la anoté, pero dice que el que es de Dios, el que tiene el Espíritu de Dios, conoce a los que son de Dios. Y conoce también a los que son falsos, a los que son religiosos, a los que tienen un barniz. Porque para ser de Dios no puede ser de boca nomás, tiene que ser de acción. La palabra dice, de labios me amáis. Pero los actos tienen que ir paralelo a lo que dice la boca. Porque si yo digo un gran discurso hoy día y mi señora me odia porque le pego cualquier cosa, qué sé yo, porque soy un monstruo en la casa, si yo en la vida privada soy un monstruo y públicamente estoy diciendo otra cosa, entonces quiere decir que no hay en mí verdad. Soy un cínico. Entonces, en segundo lugar, yo analizo mensajes de los que yo considero profetas modernos genuinos de Dios, aunque muchos dicen que no hay profetas hoy día, que todo se acabó, algunos dicen que todo se acabó con el Antiguo Testamento, otros dicen que se acabó con el Nuevo, pero la palabra de Dios está muy tergiversada, y no es que sea mentira, y no es que sea falsa, sino que está viniendo luz ahora, está viniendo mucha luz, porque el diablo hizo mucho para que la palabra de Dios estuviera totalmente en oscurantismo. La historia de la humanidad es como que el diablo hizo un rompecabezas y tiró todas las piezas lejos para que nadie las encontrara y las juntara. Pero hay nexadores, hay gente que nexa esto con esto y empieza a reconstruir esa historia. La verdadera historia, porque ¿sabes lo que es la Biblia? Es la historia de la humanidad, de esta humanidad y de otras humanidades para atrás, contada por extraterrestres. Y contada desde el punto de vista de ellos, que viven a millones de años en una galaxia, no sé, o en alguna estrella lejos, y al mismo tiempo a millones de años en el tiempo, y la historia ya pasó. Ellos te cuentan esto, te vienen a contar. Usted se va a dar cuenta de esto, se va a dar cuenta, porque a Daniel le vienen a contar lo que le va a suceder. Y como esa historia está contada, y el Espíritu Santo se sabe la historia,
el Espíritu Santo a cualquiera que busque santificarse le puede decir los acontecimientos futuros que van a suceder. Entonces, en segundo lugar, analizando mensajes de lo que yo consideraba profetas modernos genuinos de Dios, que también se adelantan en los tiempos vividos, y Dios los introduce en los acontecimientos futuros. Y aquí saco otra palabra, Amos 3:7. Dice, porque no hará nada Jehová. Amos es un profeta menor, chiquitito. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que le revele su secreto a sus siervos los profetas. Está diciendo que antes de hacerlo, va a donde el profeta y le dice, mira, yo voy a hacer esto. O sea que el hombre va a conocer un acontecimiento futuro. Y lo puede conocer, le puede decir un acontecimiento que viene a 10 años, ¿no? O a 20 años. En general, Dios le dice que viene algo a futuro, pero los tiempos de Dios son diferentes a los tiempos de acá. Es muy lógico. Dios es un extraterrestre que vive en otro planeta y tiene otro sistema de rotación, donde, qué sé yo, en esa estrella puede, no sé, demorarse 500 años en dar vuelta en un día, para ellos. Pues la palabra dice que un día de Dios, mil años del hombre es como un día para Dios. Ahí hay una relación astronómica. Allá, ese planeta, en 1000 años humanos, alcanza un día. Por ejemplo. Mire. Entonces, no hará nada Jehová, el Señor, dice Amós 3:7, sin que le revele su secreto a sus siervos los profetas. Daniel 2:28. Pero hay un Dios en los cielos. Seguimos con Belsasar, que estaba tomando en los vasos curados con las prostitutas y los príncipes, tomando en los vasos sagrados del templo de Salomón, que se había llevado a su padre cautivo. Pero hay un Dios, le está hablando, en los cielos, dice Daniel, le está hablando ahora. Daniel le está hablando a Belsasar. ¿Qué quieren decir esas palabras ahí? Y comienza a hablar así, dice, hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey. Ya, perdón, no cometí errores. Me retrotraigo ahora al Padre, volvemos para atrás, al Padre Nabucodonosor, al que derrotó a Israel, al que botó la ciudad amurallada, mató a los reyes y se llevó cautivos, y dejó a los campesinos, ¿no? El Padre. En un momento, aquí se hace famoso Daniel y lo ponen de jefe de los sabios. Porque es que le quiero contar el contexto, estoy contando muchos contextos, después tengo que armar todo. El padre de Belsasar, el Nabucodonosor, el primer emperador del imperio babilónico, Nabucodonosor, en un momento tiene un sueño. Y el sueño era tan terrible que tiene como una pesadilla y se despierta así como, pongámosle que se despierta como cuando uno tiene una pesadilla, como transpirado, por ejemplo. Y pide a los reyes, o sea, a todos los sabios del reino, a los caldeos, a los brujos, a los adivinos, todos los sabios del reino, que le digan qué significa el rey, el sueño. Pero siempre los reyes antiguos, cuando querían que los sabios le dijeran el significado de un sueño, le contaban el sueño, pero a este se le había olvidado, a Nabucodonosor se le había olvidado el sueño. Entonces llega un momento, él hace un edicto y dice, si no me dicen el sueño y qué significa el sueño, el único camino que tienen es la muerte. Así eran los reyes antes. Y los sabios se afligen y viene uno de los sabios y le dice, nunca un rey pidió algo así, porque siempre los reyes nos decían el sueño y nosotros le hacíamos la interpretación. No hay sabio alguno de nosotros que pueda hacer esto. Y ahí se presenta Daniel y dice, momentito, paren la matanza, porque Daniel ya era uno de los que estaba ahí, pero no se había hecho famoso. Digamos,
el profeta Daniel. Le dice, no mate, por favor, no mate a nadie, sino que yo me voy a presentar voluntariamente porque estoy capacitado yo para primero decirle qué soñó y luego decirle la interpretación. Entonces vienen estas palabras de Daniel 2:28, que dice, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor, aquí le está ya revelando qué pasó, lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en cama. Se la va a contar. Pero antes quiero, otro paréntesis. Cuando Daniel se presenta ante el rey, diciendo, paren la matanza, no maten a nadie, yo voluntariamente, o sea, en el fondo estaba poniendo el pecho a que lo mataran a él primero. Le dice, mire, deme 2 días. Oran con sus amigos, sus 3 amigos, y Dios primero, en la primera noche le pone el sueño. Lo soñó completamente, soñó idéntico a Nabucodonosor. Y segundo, le pone la interpretación. Y aquí ya se presenta donde el rey, para darle el sueño que soñó y la interpretación. Y le dice, en el Daniel 2:28, mire, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en cama. Bueno, no la voy a contar, pero podría contarla, que me iría por este. El rey soñó en una estatua gigante que representa todos los imperios de la tierra hasta que llegue Cristo, que es el reino milenial de Cristo, que son todos imperios humanos, donde reinaron ángeles caídos y no pudo haber, no entró nunca la doctrina del Dios verdadero, no entró a la cabeza. Por ejemplo, cuando gobernaron los griegos, el ángel caído a cargo con que se enfrentó Daniel, o sea, Arcángel Gabriel, cuando venía viniendo a través del futuro hacia el pasado, y que tenía jinete, ese era Zeus, el ángel caído era Zeus, porque cuando uno ve el dios principal de los griegos, no me acuerdo exactamente cómo se llama, hay un nombre que se llama, ¿cuál era el dios principal, el más importante? Pero tiene un nombre eso, Zeus. Así los persas también tenían un dios principal. Y fueron ángeles caídos que gobernaban eras en las cuales no dejaban que las ideas del Dios verdadero entraran. Los griegos tuvieron a Zeus y los romanos, que en el tiempo de Jesucristo tuvieron a Júpiter, que en el fondo adoptaron los mismos dioses. Los romanos fueron muy prácticos, adoptaron los mismos dioses de los griegos y le cambiaron el nombre nomás. Entonces vamos acá de nuevo, Daniel 2:28. Entonces le dice, tu sueño y las visiones que has tenido. En realidad lo que vio el rey Nabucodonosor fue un reino, o sea, una estatua gigantesca, sublime, era inmensa, que tenía cabezas de oro, tenía, todas las espaldas eran de plata, después tenía los brazos de bronce, el estómago de bronce, y luego las piernas eran de hierro, y finalmente los pies eran de barro con hierro mezclado. O sea, la estatua tenía debilidad en las piernas, te lo voy a decir, que no corresponde aquí. Solamente quiero mostrar cómo Daniel fue levantado por su sabiduría y puesto sobre todos los jefes de los sabios del reino. Y ese sueño se lo puso Dios a Daniel, lo soñó, y luego la interpretación se la entregó al rey y salvó a todos los otros tipos. Y así todos los otros tipos después le agarraron la envidia, porque siempre el que es del reino los reinos de las tinieblas envidian a los que tienen el reino de la luz. Son contrarios, espíritus contrarios. Ahora, perfecto. Así fue puesto Daniel, porque el rey le dio honores, lo puso de jefe, le dio territorios, tierras, y estuvo a cargo de todas las provincias, de los sátrapas de todas las provincias, a cargo de los sabios. El tercer lugar, en que me afirmaba para decir que Trump iba a ser entronizado, me afirmaba en los sorprendentes resultados. Esto sí que es mío neto,
que se producían a causa de la guerra espiritual, al orar. Miren, increíble, la oración tiene un poder tremendo. Incluso con los acontecimientos en contra del objetivo a obtener, que era entronizar a Trump en la presidencia de USA. ¿Por qué? Porque los demócratas intentaron encarcelarlo a Trump, desfinanciarlo, desacreditarlo, eliminarlo de las boletas de los estados demócratas y finalmente asesinarlo. Y no se logró. Pero cada vez que esto estaba a punto de suceder, entraba yo en oración. Y seguramente otros lo hacían también. Pero seguro que muchos estaban orando. Muchos soldados elegidos de Dios. Personas que han pasado por muchas experiencias espirituales y que conocen de qué se trata el asunto. Y todo se revertía al otro día. Y todo se revertía a favor de Trump. Estoy orando a favor de Trump por mandato divino de Jehová desde el 2014 prácticamente. Vamos a completar una década casi. Por lo que ha pasado el tiempo rápido y nos acercamos ya a una década. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Leticia James de Nueva York, una jueza que hizo su tesis diciendo voy por Trump, y así la sacaron de juez y todo, le puso una multa tan brutal a Trump en Nueva York, que es un estado wokista, donde no hay nadie que sea de derecha, son todos izquierdistas, en el cual le cobraba 400 y tantos millones, 470 millones como multa, que era como un tercio de todo el capital que tenía atrás en 400 millones de dólares. No hubo casa de prestamista que quisiera prestar esa plata. Recorrió como 40 casas buscando quién le prestaba plata a Trump, porque no tenía Trump efectivo para pagar la multa. Orando, al otro día la Corte Suprema prohibió eso. Todo se revertía. Entonces, viendo esas maravillas, viendo lo que es más, muchas veces yo pecaba, me caía en pecado. ¿Por qué? Yo no me voy a desnudar adelante de ustedes y decir que pecado. Todos tenemos tendencia. Hay algunos que son avaros, les gusta el dinero. Hay otros que les gusta hacer el sexo que aborrece Dios, sexo invertido, ser homosexual o lesbiana. Hay otros que son fornicarios, que les gusta las mujeres, pero no les gusta pero no respetan a su mujer. La Biblia tiene sus pecados, tiene sus normas. ¿Quién marca la cancha? Jehová marca la cancha. De aquí para acá es pecado y de aquí para acá es santidad. Entonces, cualquiera puede decir, yo no me rijo las normas. Cada uno hace lo que quiere, tiene libre albedrío. Yo no digo eso. Cada uno sabe dónde le aprieta el zapato y después vienen las consecuencias. Estoy en el 48-34 de horas. Yo afirmaba entonces eso. Cada vez que Trump estaban a punto de, cuando el juez Marchand, también de Nueva York, por el caso de Stormy Daniels, que fue una mujer que dice que hace, no sé, habían pasado como 14 años, que dice que Trump había tenido un affair con ella y él les negaba, pero ella lo estaba extorsionando. Y ella hasta escribió un libro y se hizo famosa y ganó plata con ese libro. No era muy buenita, por decir así. Estaban a punto de encarcelarlo, estaban a punto, Marchand le quería poner esposa y mostrarlo. Para las elecciones que hicieron, atrás lo que hicieron, desfinanciar, quitarle toda la plata, sacarlo a la boleta de los estados. La primera que probó fue el estado de Colorado, en Maine. Y la Corte Suprema dijo, ustedes no pueden decir este candidato no va en la boleta. Y venían un montón de estados después. Maine estaba probando, o sea, estaban probando a ver si resultaba. Trataron de matarlo, bueno, ¿para qué? Lo hicieron todo lo imposible, lo tenía todo en contra.
la prensa, el jet set, los famosos, los futbolistas famosos, los deportistas famosos, las redes sociales, todo el mundo completo, todo en contra. No era fácil, no era fácil. Pero Dios me había dicho, este hombre va a cambiar el mundo, este hombre es de Dios. No lo ve la gente, porque la gente siempre ve lo bueno, lo ve malo, y lo malo lo ve bueno. Ahora, por, por algo dice la palabra que el diablo entero está fascinado y engaña a las naciones del mundo, y engaña a los humanos. Entonces, cada vez que yo me largaba a orar, sucedía el milagro. Entonces yo me empecé a envalentonar, pues, y dije, ahora viene el remate. Ahora sí que entronizan a Trump, y me la jugué. Y dije 3 días antes, esta vez Trump va a salir. Por mi experiencia en la oración. Bien. Pero cada vez que esto estaba a punto de suceder, cada vez que estaban a punto de asesinarlo, o de sacarlo a la boleta, desacreditarlo, mostrarlo como un monstruo, como un pedófilo, como, como un racista, como un misógino, como lo que sea, asesinarle la imagen, sucedía lo contrario. Y me di cuenta que había poder en la comunicación con el Espíritu Santo y en la oración. Y eso lo vengo dándome cuenta hace mucho, yo 35 años en el Evangelio. Estoy orando a favor de Trump, por mandato divino, Jehová, ya dije desde 2014. Ahora voy a leer Daniel 10:14. He venido, aquí sí que viene este viaje tiempo-espacio. Viene viajando el arcángel Gabriel para darle una respuesta a Daniel, que está orando en uno de los reinos que estuvo, porque estuvo primero con Nabucodonosor el padre, el rey de Babilonia, luego estuvo con el hijo Belsasar, también de Babilonia, luego Darío el Medo conquistó al imperio babilónico y lo anexó al imperio persa, Darío el Medo, pero tenían un pacto los medos con los persas, y luego vino Ciro, que fue el último. En esos 3 reinos, en esos 4 reinos, en 3, él fue puesto sobre los sabios, sobre los sabios, sobre todos los sabios Daniel. Fue consejero de reyes y de emperadores. Está a punto de terminar esto en cuanto a la hora. Tenemos 52:37. Bien, vamos a esperar que llegue. Entonces, vamos a leer. Estamos viendo Daniel 10:14, vamos a leerlo. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, los tiempos finales de la humanidad, porque la visión es para esos días. Le dice el arcángel Gabriel, que es un extraterrestre, que viene del futuro y que viene de un lugar lejano del cosmos, ya sea si puede ser de esta galaxia, no lo sé, no lo sé. Cuando lleguemos arriba y le preguntemos a Dios, tú eres Dios de cosmos, tú eres Dios de galaxias, de multicosmos, Él dirá. Pero si es Dios, poderoso. Ahora, ahora, ahora. Venía viajando porque Daniel había ayunado y sabía que habían profecías de otros profetas que a los 70 años de cautiverio en Babilonia, el pueblo judío, los reyes le iban a dar permiso para ir a construir el templo que estaba destruido. Y empezaron a orar mucho, y entre esos Daniel. Entonces, voy a leer ahora Juan 16:13. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, Él os guiará a toda verdad, porque no habla por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y lo hará saber las cosas que habrán de venir. Mire, el Espíritu Santo es algo bien sencillo. Lo vamos a llevar a tiempos modernos. Se lo escuché a varios creyentes modernos, a jóvenes. Es como la internet. Aquí usted tiene en la cabeza cualquier ser inteligente, de raza inteligente, del cosmos o de la galaxia, depende de si Dios dio de galaxia, de cosmos, qué sé yo, tiene en su mente un sistema hipermoderno, superior a la internet humana, donde le pueden mandar un mensaje y darle un dato del futuro, de lo que sea. Dios se conoce toda la historia del cosmos.
porque para él ya pasó, él vive en el futuro. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que esa, le voy a dar un ejemplo. Usted tiene una, yo tengo una prima en Alemania, por ejemplo. Tengo una prima en Alemania, no me da el nombre de todo. Un día me acuerdo que una hermana mía, yo no sabía eso, me la contactó por teléfono y vino la imagen de ella y me habló, me hablaba aquí mismo. Y me decía cosas de Alemania, y es lo mismo. Esta es la intergaláctica de Dios, el Espíritu Santo que se comunica con usted. No la considero yo una tercera persona, sino que es el mismo Padre que se comunica con usted a través de esa internet que está aquí en la mente. A usted se la pusieron aquí. Que algunos le llaman la chispa divina, el Espíritu Santo, la chispa divina. O sea, nosotros todos tenemos, pero hay gente que no la activa. Entonces, a través de esa super, super, super internet me llega a mí un mensaje de Dios. Entonces Juan dice, en este caso, Juan, ¿quién fue Juan? Contexto. Juan, el profeta que tenía 19 años cuando muere Jesucristo, es el apóstol Juan que escribe el Apocalipsis, los escribe ya viejos, a él se lo llevan preso, le de Pasmo, lo meten en un tonel con agua, con aceite caliente, queda medio vivo, medio muerto, y tiene la visión del Apocalipsis ahí, en la isla de Pasmo. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, dice Juan, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere, y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Todas estas citas bíblicas para decir que la Biblia enseña que Jehová da información a sus siervos de acontecimientos futuros y que no conocen los hombres incrédulos. Tenemos una ventaja nosotros, tremenda. Y así fallan en sus diagnósticos. Yo sé que muchos se ríen de lo que yo digo, pero es lo mismo, por la ignorancia. Porque no conocen lo que es el poder del Dios, porque creen que Dios es un Dios antiguo, que lo inventaron los hombres. Porque no investigan. También queremos mostrar el poder que tiene la oración de fe, lógico, para cambiar los acontecimientos a suceder, mudando los tiempos a favor del reino de los cielos. Mire, Trump era un hombre que no era de trigo muy limpio, y eso hay que reconocerlo, era un hombre como todo comerciante, como todo. Él hacía también pero en un momento, Trump, como outsider, salió con el primer mandato, era un outsider. Y el establishment era absolutamente luciférico. Y se dio cuenta que estaban todos contra él. Y dice por ahí, porque le voy a mostrar un profeta extraordinario, que empezó a hablar de Trump casi 10 o 14 años antes, sin conocerlo. Casi lo dibujó. Y Trump, cuando se vio solo contra ese poder tan gigantesco del establishment, del poder oscuro, que le hizo la guerra con todo, si es posible matarlo, se volvió a Dios. Y el mismo Dios, a través de ese profeta, dice, al principio no era un hombre de Dios, por eso que todos dicen, era un hombre malo, un hombre aquí. Porque ven caras pero no corazones. Porque no entienden la palabra, no entienden de qué se trata, porque no son personas que se meten en estas cosas. Estamos en la número 3 ahora. ¿Cuál es el tema? Lo tengo aquí, el tema. Me gusta ir acordando siempre. Oraciones de muchos, este es el tema, entronizaron a Trump en el gobierno de USA y se está produciendo un exorcismo mundial y los demonios de wokismo están huyendo a 100 por hora. Las mentes se están despejando. No se nota tanto ahora. No se nota tanto ahora. Yo le aseguro que en un tiempo más, muchos izquierdistas, ya les dije, la guerra final es entre comunistas y excomunistas. Comunistas convertidos. Porque los comunistas siempre buscaron, digamos, el mundo ideal, el mundo
por decir así, el comunismo, ¿cierto? La igualdad. Pero el diablo los engaña. Eso existe, la igualdad, existe un mundo ideal. Pero el diablo no lo ha mostrado. El diablo siempre, siempre, siempre hecho tierra a la verdadera historia. Vamos a cortar esto. Me voy a cortar porque ya hice una hora y vamos a empezar la segunda parte.